Pues tal y como venimos anunciando a lo largo de la mañana, en estos próximos minutitos vamos a conversar con Mariano Ayala. Él es psicólogo y nos va a dar las claves para que dejar de fumar sea fácil. Ahí es nada, qué rápido lo he dicho, luego hay que ponerse a ello. Supongo que será imprescindible contar con algo de motivación. Ahora nos explica Mariano Ayala. Buenos días, bienvenido a la sintonía de Radio IBI. Hola, muy buenos días. Bueno, pues vamos al asunto. A ver si nos quedan claras esas claves. Si no fuese así, en estos minutos de conversación hoy a través de Radio IBI, siempre podrán también nuestros escuchantes pasarse por Clínica ECOM este próximo viernes, porque Mariano va a estar aquí en IBI explicando estas claves para que dejar de fumar sea fácil, ¿no? Pues sí, voy a estar este próximo viernes, como bien decías, y bueno, de lo que voy a hablar precisamente es sobre esas claves que faciliten que dejar de fumar sea más fácil y sobre todo que sea para siempre. Eso sería, digamos, la meta importante que deberíamos de conseguir. Y bueno, tú has dicho, hace falta algo de motivación. Bueno, hace falta mucho de motivación. Este es el punto de arranque, es tener un propósito, el de dejar de fumar, y tener motivación para ello. Luego ya vendrán las dificultades, pero al menos tienes que tener ese propósito, ese objetivo. Bueno, esta mañana hemos estado presentando esta entrevista que ahora materializamos con Mariano Ayala, y hablábamos de que yo personalmente creo que todos en algún momento, todos los fumadores, en algún momento de su vida tienen esa motivación para dejar de fumar, aunque haya personas que dicen, bueno, yo tampoco es que quiera dejar de fumar, porque solo fumo el fin de semana, solo fumo cuando me voy de boda. Pero yo creo que en el fondo todos sí en algún momento pensamos qué bueno sería dejar de fumar, ¿no? Bueno, sí, claro, yo diferencio como dos tipos de fumadores: los que fuman alegremente y no se han planteado todavía dejar de fumar, pues porque, no sé, están en sus inicios, o como tú dices, fuma algún cigarrito en una boda y realmente pues no tiene adicción y no tiene ese hábito. Es que... Oye, Mariano, a ver, tenemos algún problema con esta conexión de comunicación, a ver si no se nos pierde la cobertura. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, muy bien. Pues, bueno, decía que sí, que habría que diferenciar entre las personas que no tienen intención todavía de dejar de fumar y las que, por la razón que sea, porque por temas económicos, de salud, de imagen, que querer desengancharse de ese hábito tan absurdo, pues ya quieren. Otra cuestión es que hay quien lo vive de una manera muy acuciante y quiere dejarlo y está cada día casi en su mente, y otras personas pues que se lo van planteando: hoy me lo planteo, lo dejo una semana, al cabo de un mes me lo vuelvo a plantear. Pero sí, casi todos los fumadores están en la idea de dejar de fumar, y sobre todo en estas fechas de primero de año, que ya sabes que tenemos... Sí, que es un propósito recurrente, ¿no? Cada inicio de año, venga, el día 1 lo dejo. A lo mejor el día 1 bien, ahora con el COVID ya no son las cosas como eran, pero cuando celebrábamos la noche vieja, la llegada del año nuevo como se merece, pues igual al día siguiente sí que se conseguía, pero ya el día 2 ya lo iniciábamos con el cigarrito, ¿no? Sí, bueno, esa es otra cuestión que es también importante superar, que son los autoengaños, porque sí, ciertamente las personas se plantean, pero bueno, el día 1 ya no fumo, pero claro, el día 1 es año nuevo y dices, bueno, total, vamos a dejarlo para después de Reyes, ¿no? Y ya después de Reyes a lo mejor lo dejas una mañana o un día, pero casi te planteas luego dejarlo para después de carnavales o después de las fiestas de la localidad, y así la persona se va autoengañando y va pudiendo continuar fumando, ¿no? Así es que esa es una de las claves importantes, el detectar los autoengaños que tengo y llegar a superarlos.
Bueno, pues Mariano, vamos a ponernos al asunto de dejar de fumar con esas claves para que sea fácil y para siempre, como dices. Si tenemos esa motivación, que no ha de ser pequeña, sino esa gran motivación para dejarlo, ¿cómo afrontamos la decisión? ¿Cómo nos ponemos a ello? ¿Cuáles son esas claves? Bueno, incidiendo un poquito más en lo de la motivación, mira, yo tengo la experiencia de estar trabajando con personas, ayudando a personas a dejar de fumar desde 2013. Yo también fui fumador y sé cuáles son los problemas y dificultades que los fumadores se encuentran. Entonces, ahí me encuentro con frecuencia personas que me llaman o que asisten a conferencias y que cuando les pregunto si realmente vienen por motivación propia. Con cierta frecuencia vienen personas porque su marido, su mujer, su padre, su madre o alguien o sus hijos les están presionando para dejar de fumar. Esto no es una buena motivación. La buena motivación es la que tú quieres dejar de fumar. Está claro que los que te rodean pues te van a presionar en algún sentido, pero la iniciativa tiene que ser tuya. Así es que eso es, porque yo me he encontrado mucha gente que ellos mismos sabotean el proceso de dejar de fumar e incluso fuman a escondidas, luego se enjuagan la boca para que no los detecten. Entonces, lo primero es que tengas un firme propósito, pero lo tengas tú. A partir de ahí, pues tienes que trabajar, tener una actitud, fortalecer la actitud para que sea positiva, porque la inmensa mayoría de fumadores, por más optimista que sea la persona, tienen una actitud negativa. Y eso se refleja pues en pensamientos que la persona tiene sobre que es muy difícil, voy a engordar, hace falta mucha fuerza de voluntad, ¿por qué lo voy a conseguir esta vez si otras veces he fallado? Voy a dejar de disfrutar. En fin, todos esos pensamientos lo que reflejan es que tu actitud es negativa e incluso tus expectativas son de fracaso. Y si arrancamos con una actitud negativa, va a ser muy difícil, pero no solamente en el dejar de fumar, sino en cualquier asunto que te propongas en la vida. Así que esta sería otra cuestión que hay que fortalecer. Hay que llegar a tener una actitud de logro, de lo voy a conseguir, voy a poner toda la carne en el asador, si hay dificultades las voy a superar. Esta sería la idea que tenemos que fortalecer, obviamente, pero aquí solamente estamos apuntando un poquito esas claves. Así es que esa sería otra de las claves, la actitud. Ha mencionado Mariano, no lo he conseguido en otras ocasiones, pero en esta sí lo voy a conseguir. ¿Por qué en esto de dejar de fumar hay tantas personas que lo intentan y no lo logran, y lo intentan una vez y dos veces, incluso en ocasiones, ya cuando se considera ha pasado el mono físico, caen y vuelven a encender un cigarrillo? Bueno, la pregunta es muy importante, pero muy difícil de contestar, porque cada persona es distinta. Dos fumadores, aunque fumen, por ponerte un ejemplo, 20 cigarrillos al día, seguramente los fuman en circunstancias diferentes, con funciones diferentes, y tienen un carácter y tienen una fuerza de voluntad o tienen unos recursos personales distintos. Así es que generalizar quizá no sería muy procedente, pero bueno, de manera genérica, pues el problema está en que la mayor parte de las personas que dejan de fumar, sea una semana, sea un mes o sea incluso un año, el problema es que suelen hacerlo generalmente con fuerza de voluntad, o al menos lo hacen, digamos, con otras estrategias, siguen deseando fumar. Entonces, cuando tú continúas deseando fumar y te estás resistiendo a fumar, llega un momento en que la fuerza de voluntad flojea, o el deseo de fumar es más fuerte que tu fuerza de voluntad, te autoengañas y vuelves a fumar. Así que yo diría que el principal motivo por el cual sucede lo que me has comentado es porque las personas siguen echando de menos el tabaco, siguen deseando fumar, y de esa forma es un purgatorio lo que están viviendo. Yo me encuentro gente que a lo mejor dice que hace 4, 5, 6 años que dejó de fumar y todavía sigue deseando fumar. Lo que pasa es que con fuerza de voluntad pues supera ese deseo. Yo eso lo veo pues algo, bueno, es meritorio porque no fumas, pero es un calvario. Yo creo que hay que dejar de desear fumar. Esa es otra de las claves que tenemos que conseguir para que sea para siempre.
Pero aquí ya estamos hablando de un deseo, digamos, más emocional que físico, que lo que es la propia droga en sí, ¿no? Porque a nivel físico llega un momento que digamos, esa abstinencia va cediendo, ¿no? Ese síndrome de abstinencia. Claro. Bueno, en el hábito y adicción al tabaco se entremezcla todo. No podemos diferenciar este deseo es estrictamente físico por síndrome de abstinencia, por la retirada de la nicotina u otras sustancias, y este deseo es estrictamente emocional o psicológico. Se nos junta todo. Tú sientes deseo. Al final, la vivencia que tú tienes es que sientes deseo, lo echas en falta, piensas en ello, quieres fumar. Y eso es lo que tú estás experimentando. Al principio es posible que esté más relacionado con esa retirada de la nicotina, pero ya te digo que esto es muy breve y en la mayor parte de las personas lo que tú has denominado el mono, el síndrome de abstinencia, no es tan grande ni tan grave. Lo difícil de superar es el hábito y es el deseo y el echarlo en falta, porque nuestro cerebro se ha acostumbrado a fumar en determinadas circunstancias, ya sean situaciones externas o incluso estados emocionales. Y llega un momento en que, independientemente de cómo estén tus niveles de nicotina o del tiempo que haga que no has ingerido nicotina, cuando te encuentras en una circunstancia que tienes asociada a fumar, tu cerebro lo detecta, te envía una señalita que es el deseo de fumar. O cuando te encuentras en un estado emocional que tienes asociado a fumar, por ejemplo, estar triste, o estar alegre, o estar ansioso, o estar estresado, o estar aburrido, si lo tienes asociado a fumar, cada vez que te encuentres en esa situación, tu cerebro lo detecta, te envía una señal que es el deseo y este va creciendo. Así es que este es el principal problema. El principal escollo no es la nicotina, es romper esas asociaciones o aprendizajes o hábitos que nuestro cerebro ha establecido y en base a las cuales nos envía deseo. Puedes llamarle deseo físico, emocional, psicológico, pero al fin y al cabo deseo, que es lo que la persona experimenta y lo que le resulta difícil de soportar, y entonces se autoengaña y vuelve a fumar. Pero se puede superar también esta situación, llegar a que el cerebro no te envíe esa señal. Ah, claro, por supuesto, si no, pues sería ya un drama y algo que una vez que te has convertido en fumador, pues ya estarías condenado de por vida. No, claro, por mi experiencia personal y la de cientos o miles de personas a las que yo he ayudado y otras personas que lo dejan con otros métodos, ya te digo que por supuesto que sí se puede, y pienso que es el proceso que se debe seguir. El llegar a superar esos aprendizajes, esas asociaciones y ese deseo. Porque si no, siempre vas a estar en riesgo y no vas a disfrutar las situaciones. Pero si llegas a superarlo, pues te olvidas del tabaco. Eso es maravilloso. Entonces, claro que lo podemos superar. Y lo único que tenemos que ayudar a nuestro cerebro a que pueda romper esas asociaciones. Son estrategias que cada método utilizará las suyas, pero mediante técnicas o estrategias sencillitas vamos a ayudar a nuestro cerebro para que desactive esas asociaciones y deje de darnos la lata con esas señales de deseo. Claro, porque Mariano habla de claves para dejar de fumar y que sea para siempre. Una de las claves es esta, ¿no? Que el cerebro ya no nos esté ahí taladrando, ¿no? Claro. Bueno, yo hablo siempre de dejar de fumar para siempre y sin echar de menos el tabaco. No solo para dejar de fumar para siempre, sino dejar de fumar para siempre y sin echar de menos el tabaco. Entonces no te taladra, como tú dices, el cerebro no te envía las señales de deseo. Y esa es la meta que yo pienso que cualquier persona o cualquier método debe proponer. Olvidarnos para siempre del tabaco, ¿no? Esa es la gran suerte que tienen las personas que dejan de desear fumar. Ahora, ¿eso con fuerza de voluntad exclusivamente se puede lograr? Bueno, pues algunas personas sí, la mayoría no. Es por ello que Mariano Ayala dice desde 2013 está ayudando a dejar de fumar y además tiene un método, el método Reset, que aquellas personas interesadas pues también pueden contactar con Mariano Ayala a través de Clínica Econ y saber cómo se puede aplicar este método, ¿no? Sí, claro. Bueno, en lo que haremos este viernes es, de estas cuestiones que estamos ahora comentando, pues hay de una manera desorganizada, pues de manera estructurada yo voy a revisar lo que en mi experiencia de todos estos años
considero que son claves importantes para que las personas que asistan pues puedan, digamos, esta vez cuando se decidan sea para siempre, sea la buena, porque no tiene sentido dejarlo, retomarlo, sino dejarlo de una vez para siempre, ¿no? Y bueno, uno de los métodos para poder ayudar a la persona, que no el único, por supuesto, pero sí es el método RESET, que es un método, pues yo diría que excelente en los resultados que, ya te digo, desde 2013 vengo obteniendo. Entonces, pues la persona que quiera, pues ya al final de la sesión, de la conferencia, pues se darán unas pinceladas en un par de minutos y quien quiera se le dará más información. Pero vamos, la conferencia va a ir sobre las principales claves a nivel general. Quiero decir que puedes ir a la conferencia y no tienes por qué inscribirte al método, ni siquiera estar en la parte final, que es la descripción del mismo. Bueno, como bien dice Mariano, ha sido forma desorganizada, hemos ido mencionando algunas de las claves, seguro que nos quedan alguna por comentar que tal vez quiera compartir con nosotros hoy, Mariano. Sí, bueno, hay una cuestión muy importante en que sí, yo diría que, como hemos señalado ya, pues el tema del propósito, la actitud, los autoengaños, las funciones, el tema del deseo, que es crucial, el tener estrategias que te ayuden a aliviar el malestar para que no solo sea con fuerza de voluntad, sino que sea un camino más, pues más liviano, ¿no? Y yo diría que una parte muy importante, junto con el deseo, por supuesto, y la actitud y los autoengaños, como decía, es las funciones, o resolver el problema de las funciones para la persona fumadora, porque el tabaco no es solo la adicción a la nicotina, como ya señalaba. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo, y es que una persona fumadora se fuma un cigarrillo y a lo mejor al cabo de 5 o 10 minutos pues se encuentra en una circunstancia que tiene asociada a fumar y siente un deseo muy grande de fumar, ¿no? Entonces ese deseo que siente no viene de la falta de nicotina, puesto que hace 5 o 10 minutos que ha fumado un cigarrillo y sus niveles de nicotina están muy altos, ¿no? Entonces el problema es las asociaciones, como antes decía, y las funciones que el tabaco está teniendo para la persona. Por ejemplo, hay personas para las que el fumar tiene una función, digamos, ansiolítica. Lo tienen asociado al estado de ansiedad. De tal manera que cada vez que la persona, por la razón que sea, se siente un poco ansiosa, su cerebro asocia eso con fumar y le envía una señal de deseo de fumar. Así es que ahora tiene dos malestares, el de la ansiedad más el deseo de fumar, ¿no? Fumas, se calma el deseo de fumar y sigues con tu estado de ansiedad que antes tuvieras, pero parece que se te ha aliviado o que te está ayudando. O personas que lo tienen asociado, por ejemplo, a cualquier estado emocional, el aburrimiento. Pues cada vez que te encuentres aburrida, tu cerebro lo detecta, te envía una señal para que fumes, y entonces, aparte de aburrimiento, tienes deseo de fumar y malestar. Fumas, se alivia. Y bueno, y así lo puedes tener asociado tanto a estados emocionales como a ciertas situaciones externas o incluso a ciertas personas, ¿no? Entonces, esas circunstancias asociadas hay que, digamos, por así decirlo, desasociarlas. ¿Por qué? Porque si no, aunque tú no fumes, estás sintiendo el deseo, porque tu cerebro detecta que estás en circunstancias asociadas y simplemente pues te envía señales para recordártelo y para informarte. Así es que ese es otro tema crucial. Tienes que resolver las funciones que para ti tenga el fumar, porque si no, una vez que dejas de fumar, estás todavía peor que antes, porque antes tenías al menos el recurso del tabaco. Por ejemplo, estabas ansioso, estabas triste, estabas aburrido y acudías al tabaco como un recurso de ayuda. Ahora tu vida sigue siendo la misma, tienes los mismos problemas, pero ya no tienes tu recurso de ayuda y tienes que resolverlo. No quiere decir que tengas que seguir fumando de por vida, quiere decir que tienes que desarrollar recursos personales saludables que hagan que no necesites acudir a ese hábito tóxico, a esa sustancia tan perjudicial. Es una sustancia perjudicial, tóxica, como dice Mariano, pero socialmente aceptada. Esto comporta una dificultad, digamos, a la hora de dejar de fumar, porque es muy típico, tópico aquello de venga, fúmate uno que por esto no va a pasar nada. Venga, hoy que estamos aquí de fiesta, igual que ocurre también con el alcohol, ¿no? Que son drogas socialmente aceptadas y esto, pues también hay que luchar ahí permanentemente contra ello, ¿no? Sí, claro, pero afortunadamente cada vez la imagen del tabaco
y la imagen de la persona fumadora es más negativa. De hecho, fíjate que ahora, cuando estamos todavía, espero que en los coletazos finales de la pandemia, pero bueno, pues ha habido una gran lucha contra los fumadores, porque al principio yo recuerdo que había casi quien les acusaba de que eran los que transmitían la enfermedad, que con cierta justificación, pero ya la imagen de la persona fumadora no es tan positiva, no es como, pues no sé, hace 40 años que había anuncios en televisión y era una imagen de una persona independiente, de una persona que disfrutaba, de una persona no. Hoy en día cada vez es peor. De hecho, ya prácticamente casi nadie ofrece tabaco, entre otras cosas por el precio que tiene, pero bueno, porque ya no está tan bien visto. Entonces, pero de todas formas, las personas que comenzamos a fumar cuando fumar estaba bien visto, pues pagamos el precio. Algunos pudimos desengancharnos y otros todavía están con este problema. No obstante, también es cierto que muchos chavales y chavalas jóvenes se están enganchando al tabaco e incluso al cigarrillo electrónico y a los vapeadores. Este es otro problema muy importante, porque de ahí al tabaco pues hay un paso, y en cualquier caso esas sustancias también tienen sus perjuicios. Entonces sí, efectivamente es otra cuestión más contra la que hay que luchar, que es la publicidad, o el que, en fin, no sea una droga social que no tiene ese carácter tan perjudicial o tan mal visto. En cualquier caso, yo no soy partidario de la persecución del fumador. A las personas fumadoras lo que hay que hacer es ayudarles, a motivarles para que lo dejen, o con métodos o estrategias, o de alguna manera para que les resulte más fácil y sea para siempre. El tema del cigarrillo electrónico, los vapeadores también pueden estar cumpliendo esas funciones que antes nos mencionaba Mariano. Bueno, pues mira, es un tema polémico, es un tema que se puede abordar desde diferentes perspectivas. Se puede abordar desde una perspectiva económica, se puede abordar desde una perspectiva de salud. Desde la perspectiva de salud está claro que no ayuda, porque una cuestión es un programa que incluya entre los recursos pues un cigarrillo electrónico, un vapeador, pero que lo lleve un profesional experto y que ayude a la persona a que finalmente se desenganche no solo de la nicotina, sino también del vapeador o el cigarrillo electrónico, lo que sea. Y otra cuestión es que también esas sustancias, si se continúa de una manera permanente, puede tener sus perjuicios. No vamos a entrar en esto ahora, pero hay algunos estudios que señalan perjuicios a nivel pulmonar, a nivel de garganta. Bien, por otra parte, es un tema económico, porque de hecho, si en cualquier ciudad que vayamos, vemos establecimientos específicos donde se venden básicamente vapeadores y cigarrillos electrónicos. Entonces, es otra cuestión. De hecho, muchas de las multinacionales del tabaco lo que hacen también es ahora en ese nicho de mercado que es el de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, pues introducirse en él. Con lo cual, esa es otra perspectiva, es un tema económico, y otra cuestión es el tema de salud. Lo que sí se ha observado, y ya hay estudios hechos en Estados Unidos y aquí incluso, que muchos chicos jóvenes están comenzando a fumar, a vapear o a utilizar el cigarrillo electrónico, como antes comenzaban con el tabaco. Y claro, de ahí a que pasen al tabaco, pues seguramente será cuestión de tiempo. También las cachimbas están ahora siendo utilizadas por muchos jóvenes, sobre todo. Sí, bueno, es un poquito, pues en vez de utilizar una cosa, utilizar otra. Yo creo que los jóvenes siempre pues tienen un poquito de pues eso, no digo de rebeldía, pero sí de tener pues algunas, utilizar algunas sustancias o estar en situaciones que son un poco, por así decirlo, ocultas, en su grupo, pero lo importante para mí no es perseguir a los chicos jóvenes para que no utilicen eso, sino dar una buena difusión de los perjuicios que puede ocasionar, hacer estudios serios que pongan de manifiesto los pros y las contras de cigarrillos electrónicos, de vapeadores, las
la posible vía indirecta de generación de hábitos y adicciones, eso sí sería importante, ¿no? Creo yo que sería donde habría que incidir más. Se puede dejar de fumar, esto es importante para esas personas que ahora nos están escuchando y que están ahí pues motivados pero les falta un impulso, que sepan que se puede dejar y se puede dejar para siempre, ¿no? Sí, bueno, y yo añado además, se puede dejar para siempre y se puede dejar con alegría, porque muchas personas el problema que surge en su mente cuando piensan en dejar de fumar es que ven que su vida va a ser como descafeinada, como en blanco y negro, como aburrida o triste o sin disfrute, ¿no? Y no es así. Puede ser así según cómo dejes de fumar, pero yo puedo asegurarles que se puede dejar de fumar para siempre sin echar de menos el tabaco y con alegría, porque cuando ha pasado cierto tiempo y te das cuenta de que no te acuerdas del tabaco, de que no lo echas en falta, sientes una verdadera alegría de haberte liberado de esa adicción, de haberte quitado ese peso de encima. Es algo que no te ayudaba en nada, lo comprendes perfectamente después. Entonces, sí, se puede dejar de fumar para siempre y se puede dejar con alegría. Pues iba precisamente a cerrar esta conversación preguntándole algo que acaba de responder ya Mariano, porque como exfumadora que yo también soy, está claro que el tabaco es perjudicial para la salud, por tanto, por tema de salud hay que ponerse a ello, por tema de economía también. Pero, sobre todo yo esta mañana, hablando de esta entrevista que vamos a mantener con Mariano, destacaba en mi caso particular la libertad de saber que oye, que soy yo, sin un cigarrillo y que puedo seguir siendo yo con alegría, como bien dice Mariano, sin esa dependencia emocional del cigarrillo, ¿no? No sé si se siente más libre también Mariano desde que ha dejado de fumar. Sí, bueno, yo ya ciertamente ya casi no me acuerdo del tabaco porque trabajo ayudando a personas a dejar de fumar y las conferencias y todo esto, pero sí, al principio ya sentía yo esa alegría que te digo, que tú también la habrás sentido, de haberte liberado. Pero a mí me lo dice mucha gente, oye, y además es una de las motivaciones por las cuales muchas personas quieren dejar de fumar. Está la salud, está el dinero, está la imagen personal, pero hay una muy importante que es la libertad, liberarme del tabaco. Hay personas que se sienten encadenadas a esa cosita tan pequeñita que es el cigarrillo y les fastidia enormemente tener que depender diariamente de eso, ¿no? Y una vez que se liberan, pues la sensación interna que tienes es maravillosa, ¿no? Porque es como si te hubieses quitado un peso, y de hecho te lo has quitado, extraordinario, ¿no? Y está esa sensación, ese sentimiento de alegría que le llamo yo, ¿no? Entonces, pues creo que lo compartimos tú, lo comparto yo y muchísimas personas, pero claro, para sentirlo tienes que olvidarte del tabaco, dejar de desear el fumar, ¿no? Que no forme parte ya ni de tu pensamiento ni de nada en tu vida, claro. Mariano, ¿a qué hora va a ser esta charla en IBI este viernes? Donde vas a explicar las claves para que dejar de fumar sea fácil y para siempre. Sí, pues será a las 6:30. Lo que sí es cierto es que como estamos con este problema de la prevención por el COVID, pues hay que hacer la reserva. Entonces hay que hacerla en la clínica ECOM, directamente o llamando al teléfono para hacer la reserva y poder asistir, porque tenemos que aplicar todas las medidas preventivas en la situación en que nos encontramos. Pero será este viernes 21 a las 6:30. Para que tengan claro, digamos, cómo organizar la sala, las distancias y todas estas cosas, ¿no? Han de saber cuántas personas van a ir. Sí, claro, tenemos que tenerlo y porque obviamente ahora, pues en cada sitio, cuando se reúne un grupo de personas tenemos que saber quién las personas asisten, qué espacios, las distancias y todo esto tenemos que tenerlo, lógicamente, pues resuelto de antemano, claro. Bueno, pues esta semana iremos recordando hasta el viernes, por supuesto, esta charla a las 6:30 en Clínica ECOM. Mariano Ayala, muchas gracias por haber atendido esta mañana la llamada de Radio IBI. Pues muchas gracias a vosotros, muy amables. Que pase un buen día. Gracias, adiós.